Ya, chiquillos, continuando entonces con la tercera parte de esta clase, vamos a hablar ahora de los desequilibrios del potasio. Vamos a tener la hiperpotasemia o la hipercalemia, o la hipopotasemia o hipocalemia. Se dice de las dos maneras, da lo mismo como ustedes lo mencionen, pero tienen que tener claridad de que cuando hablamos de hiper, quiere decir sobre el valor normal, y cuando hablamos de hipo, quiere decir bajo el valor normal. Algunas cosas interesantes o importantes que tener en cuenta en relación al potasio, tenemos que es el principal electrolito y catión del líquido intracelular, es el que está más bien dentro de las células. El 98% se encuentra en el intracelular, y de ese 98%, el 70% se distribuye en el músculo esquelético y el 28% en el hígado y los hematíes, o los glóbulos rojos. El 2% del potasio que nos queda, ¿no es cierto?, va a dar vueltas en el líquido extracelular, ¿ya? En el líquido extracelular, el potasio sérico va a oscilar entre 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. Un 80% se secreta por los riñones y un 20% por las heces. Los riñones son los que van a regular el equilibrio del potasio, ya hablamos algo en relación a la bomba de sodio-potasio que tienen los glomérulos, y los riñones también regulan digamos, la insulina que contribuye a la regulación del potasio, favoreciendo su movimiento al interior del músculo y las células hepáticas por gradiente de concentración. El potasio tiene, digamos, funciones sumamente importantes en el metabolismo celular, tiene que ver mucho con el metabolismo de la glucosa y otros elementos más. Afecta a los potenciales de reposo de las células nerviosas, o sea, tiene mucho que ver con la transmisión del impulso nervioso, sobre todo a nivel del miocardio y a nivel muscular, ¿ya? Generalmente las alteraciones del potasio son las que tienen más riesgo para tener problemas cardíacos del orden de arritmias o anginas o algún otro tipo de patología que lo vamos a ver más adelante. Afecta a los potenciales de reposo, como les decía yo, de las células nerviosas y de las cardíacas, y es necesario para el control neuromuscular y regular la actividad muscular esquelética, cardíaca y del músculo liso. Como yo les explicaba, básicamente su función tiene que ver con la parte muscular y la transmisión, ¿no es cierto?, de esa aponeurosis que se produce entre las fibras nerviosas y la fibra muscular para poder producir la acción. Vamos a hablar en primer lugar de la hiperpotasemia, que como yo ya les adelantaba, corresponde a la elevación del potasio sérico superior a lo normal. Hablamos del potasio sérico, aquí no estamos considerando el potasio que está en el líquido intracelular, ¿ya? Ojo con eso. Solamente vamos a poder saber si el potasio está elevado en la sangre o en el, digamos, a nivel del suero. Es más probable, es más peligroso, ¿no es cierto?, la hiperpotasemia que la hipopotasemia, como yo les explicaba, porque tiene un efecto directo sobre el músculo cardíaco y lo que se puede producir como consecuencia es un paro cardíaco. Dentro de la fisiopatología del potasio, ¿no es cierto?, o la fisiología del potasio, la regulación del potasio digamos, se regula a través de la captación celular o de la excreción renal. O sea, o sale potasio por la orina o entra el potasio a las células, y esa es la forma en que tiene el cuerpo de regular los valores normales de potasio sérico. Si estos mecanismos se alteran, se produce la hiperpotasemia. Hay distintas condiciones que pueden alterar la captación celular del potasio, como por ejemplo las alteraciones del pH del cuerpo, ¿no es cierto?, que alteran toda la funcionalidad, digamos, de procesos químicos que se llevan a nivel corporal. Pero básicamente vamos a ver algunas que son las más comunes, como la enfermedad renal, que cuando tenemos una insuficiencia renal, ¿no es cierto?, la orina no se produce, no se orina, digamos, o se orina menos, puede ser los dos extremos, o se orina menos o se orina mucho más.
Por lo tanto, en el caso de la hiperpotasemia es porque no se va a filtrar, el riñón pierde su capacidad de filtración, por lo tanto, el potasio se retiene. Algunos otros factores son el aumento de la ingesta del potasio, los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona, eso lo van a estudiar más en farmacología, la falla renal, como yo les contaba, algunos traumatismos extensos de los tejidos, por ejemplo, cuando ustedes tienen lesiones a nivel muscular, hay una salida importante de potasio al medio extracelular. Incluidas las infecciones graves, la diuresis osmótica, que se produce en la diabetes mellitus descontrolada. ¿Cuáles son las otras causas? El abuso al sustituir la sal común por la potásica. Ustedes saben que a aquellos pacientes hipertensos habitualmente se les indica sustituir la sal común por la sal potásica. Una transfusión de sangre muy rápida, ¿no es cierto? O por una aguja muy pequeña, un catéter muy pequeño, que lo que hace es destruir o romper, ¿no es cierto?, los glóbulos rojos o los hematíes, como dice acá, y al romper los glóbulos rojos, como acumulan potasio, ya puede producir una hiperpotasemia. La infusión parenteral muy rápida de soluciones potásicas, ya, cuando vamos a ver, les voy a dejar un documento de las soluciones parenterales para que ustedes las conozcan los usos, conozcan los tipos, cómo se administran y los riesgos que pueden tener. El potasio también es responsable del potencial de membrana de reposo que regula el ritmo cardíaco normal y la conducción de los impulsos nerviosos. Por eso que es tan delicado, ¿no es cierto?, que se nos disparen los valores de potasio. La hiperpotasemia intensa, cuando es aguda, ¿no es cierto?, y muy rápida, provoca una despolarización rápida que predispone a los pacientes a las arritmias y alteraciones importantes en el electrocardiograma. Y ahí es cuando uno tiene que estar muy pendiente y poder identificar, ¿no es cierto?, eso lo van a aprender con el tiempo, cuando una arritmia puede ser por una elevación súbita del potasio. Tienen características muy particulares y uno generalmente las distingue rápidamente. Dentro del tratamiento va a variar según la gravedad del caso, ¿no es cierto? En casos leves vamos a restringir el potasio en la dieta y vamos a limitar el empleo de algunos medicamentos que lo contengan. Por ejemplo, el Slow-K es un medicamento que se utiliza para reponer el potasio que se pierde a través de los diuréticos de ASA, que son los que generalmente producen, ¿no es cierto?, pérdidas de potasio importantes. En la urgencia, lo primero que se hace es la administración de gluconato cálcico para controlar los síntomas cardíacos, ¿ya? Y eso se hace de manera endovenosa, a través de una bomba infusora, con hartos cuidados. La administración endovenosa rápida de dextrosa con insulina para producir ese cambio, ¿no es cierto?, de la gradiente osmótica, cosa de crear un ambiente extracelular hipertónico, cosa que el potasio ingrese a la célula. Ambos tratamientos producen efectos transitorios y que además tienen que ser altamente monitorizados porque recuerden que cualquier variación importante en los niveles de potasio nos puede traer algunas consecuencias que pueden ser importantes en la salud de las personas. Las otros tratamientos que son ya más a largo plazo, ¿no es cierto?, y que son más bien definitivos, puede ser una hemodiálisis, donde en el fondo se extraiga la cantidad a través de un riñón artificial o una diálisis parenteral peritoneal que diga, se va a extraer, ¿no es cierto?, la cantidad excesiva de potasio que tenemos dando vuelta en el cuerpo. ¿Qué es lo que vamos a valorar? Primero que todo vamos a valorar dentro del aparato cardiovascular la hipotensión postural, ¿ya? Que ya se las expliqué, ¿no es cierto? Cuando una persona se levanta muy rápido y se marea, puede ser signo, ¿no es cierto?, de que estamos con unos altos niveles de potasio o puede ser también signos de que tenemos poco sodio, ¿ya? Si hay mucho potasio, vamos a tener poco sodio. El pulso débil e irregular, las arritmias, ¿ya? Cambios en el electrocardiograma, lesión del miocardio y finalmente podemos tener un paro cardíaco. La forma más rápida
digamos, de evaluar, ¿no es cierto?, si podemos estar enfrente a alguna hiperpotasemia importante es a través del pulso. El pulso es el primer indicador que nos va a dar luces, ¿no es cierto?, de que hay algo que no está funcionando. Si el pulso está irregular o es muy débil, lo primero que usted va a tener que hacer, ¿no es cierto?, sin preguntarle a nadie, es tomar un electrocardiograma. Y una vez con el electrocardiograma, usted tiene que informarle al médico de las características del pulso que usted detectó y, por supuesto, mostrar el trazado para ir avanzando, ¿no es cierto?, en la atención, porque probablemente estemos frente a una hiperpotasemia aguda. Hay signos neuromusculares, ¿no es cierto?, como la debilidad muscular, hasta afectar a los músculos faciales y respiratorios. Ya se puede producir una flacidez facial, ¿no es cierto?, una falta de expresión, y también vamos a tener dentro de la parte respiratoria dificultad, pero porque la musculatura está sin fuerza, ¿ya? Parestesias en la cara y la lengua, ¿ya? Las parestesias son la falta de fuerza que yo les explicaba. Puede llegar incluso a ser una parálisis facial, sensación de muerte inminente, que también es algo más bien subjetivo, que lo declaran los pacientes cuando uno les pregunta. A nivel del aparato digestivo vamos a tener náuseas, diarreas intermitentes y cólicos intestinales por la salida, ¿no es cierto?, de potasio importante a nivel de la parte gastrointestinal. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este paciente? Lo primero es monitorizar los signos y síntomas, ¿no es cierto?, controlarlo, tomarle la presión, tomarle el pulso, ¿no es cierto?, evaluar bien cuáles son los signos que presenta, hacer una buena anamnesis, valorar la pseudo-hiperpotasemia, ¿ya?, que puede ser por una hemólisis de las muestras o un uso prolongado del torniquete cuando uno está tomando una muestra de sangre y le informan del laboratorio que hay una hiperpotasemia probablemente. Uno tiene que contrastar la forma en que se tomó el examen, ¿ya?, con digamos, la condición real del paciente. Si el paciente me llega con un potasio de 5, ¿no es cierto?, y yo lo veo que está feliz de la vida, lo más probable es que esté bien, no va a tener mayor problema, pero hay que cuestionarse, ¿no es cierto?, si esa muestra de sangre fue tomada con el método correcto, que es el método al vacío, ¿no es cierto?, con una aguja 21 o superior, que esa también es una de las causas por las que se embolizan las muestras, cuando las muestras son tomadas con mucha dificultad, son punciones dificultosas, ¿no es cierto?, donde costó pillar la vena, donde se les olvida sacar el torniquete cuando están tomando la muestra, o cuando, por ejemplo, hacen mucho... ¿cómo se llama estos juegos con la jeringa, cuando están tomando con jeringa, porque es muy difícil tomar esa muestra o es un vaso muy pequeño, y lo que hacen, ¿no es cierto?, es hacer mucho juego con el émbolo de la jeringa. Todas esas cosas producen hemólisis de las muestras, sobre todo de los glóbulos rojos, y nos van a dar lo que se llama la pseudo-hiperpotasemia. No tomar muestras de sangre en lugares situados por encima de goteos que contengan soluciones de potasio. Eso cae como un poco de cajón, pero de repente uno en la práctica se le olvida, así que siempre es bueno recordarlo. De hecho, lo ideal es no tomar muestras desde el brazo que está con una vía venosa, ¿no es cierto?, pasando una hidratación con potasio. ¿Ya? Tomar un electrocardiograma, como yo les decía, y monitorizar la función renal, que puede ser a través de un BUN, ¿no es cierto?, o una creatinina, que serían los exámenes que ustedes tendrían que tener presentes para evaluar la función renal. Vamos ahora con la hipopotasemia, que, como lo dice su nombre, es una baja o un déficit de potasio bajo los 3,5 miliequivalentes por litro, donde lo que ocurre principalmente es que el organismo pierde potasio por alguna vía, ¿ya? O hay una ingesta inadecuada de potasio, que puede ser también, hay algunas dietas que en general consumen muy poco potasio. Uno de los desequilibrios electrolíticos más comunes es la falta de potasio. Por eso que hay alimentos, ¿no es cierto?, que vienen con suplementos de potasio. Dentro de la fisiopatología, vamos a tener que, al perderse potasio del líquido extracelular,
el potasio se mueve del líquido intracelular al líquido extracelular. O sea, cuando baja el nivel sérico de potasio, sale el potasio desde las células para suplir, ¿no es cierto?, esa falta de potasio a nivel extracelular, porque los sensores que regulan los iones de potasio están a nivel extracelular, no dentro de la célula. La causa más importante de pérdida de potasio es el aumento de la excreción renal, ¿no es cierto?, cuando hay una diuresis muy abundante. Cuando hay uso de diuréticos, de ASA, ¿no es cierto?, se asocian a este tipo de pérdida y por eso a esos pacientes, sobre todo los hipertensos que usan furosemida o algún otro tipo de diurético de ASA, se les administra un suplemento de potasio que es el famoso Slow K que yo les comentaba. Hay otras causas, ¿no es cierto? Puede ser la disminución en la ingesta, aumento de la diuresis, pérdidas gastrointestinales específicamente por vómitos o por aspiración gástrica, y el drenaje, ¿no es cierto?, por alguna fístula, que pueda haber alguna herida, o incluso los pacientes que tienen una ostomía, también pueden ser susceptibles a tener una hipopotasemia. Dentro del tratamiento es más simple que el de la hiper. Lo que vamos a hacer es suplir, ¿no es cierto?, el potasio que se ha perdido, y lo que vamos a hacer es administrar el potasio por vía oral o endovenoso. Vamos a valorar la función renal en todo momento, en forma permanente. Recuerden que digamos, cualquier sobrecarga, cualquier pérdida del equilibrio a nivel renal es sumamente crítico, porque nos desbarajusta, como digo yo, siempre los niveles y los equilibrios de líquidos que podamos tener en el cuerpo. La administración del potasio endovenoso siempre tiene que ser muy lenta, ¿ya? Recuerden que hay una alta sensibilidad del músculo cardíaco al potasio, por lo tanto, si vamos a administrar en bolo o de manera directa, ¿ya? Son dos términos que ustedes pueden conocer. Tenemos que tener la precaución de dos cosas. Uno, sentarse al lado del paciente y no administrarlo en menos de 10 minutos, sobre todo cuando es una ampolla de potasio. Y la otra es controlar el pulso antes, durante y después de la administración del potasio endovenoso en bolo. Dentro de la valoración vamos a tener algunos signos y síntomas, como por ejemplo la anorexia, la debilidad muscular, pulso débil e irregular, disminución de los reflejos, disminución de los ruidos abdominales, las arritmias, las náuseas y algunas parestesias que nos pueden estar indicando la falta de potasio. Acuérdense que el potasio también tiene una función importante en la transmisión de los impulsos nerviosos digamos, de las aponeurosis musculares, pero también a nivel de los receptores del tacto, la presión, el calor y todo lo demás. Dentro de lo que tenemos que hacer es identificar a los pacientes de riesgo y evitar el desequilibrio. ¿Cuáles serían nuestros pacientes de riesgo? Aquellos pacientes que toman diuréticos, ¿no es cierto?, que aumentan las pérdidas de potasio, nuestros pacientes con trastornos al riñón, nuestros pacientes diabéticos que también tienen una pérdida de potasio por, digamos, por gradiente de concentración a nivel del riñón. Tenemos que monitorizar el electrocardiograma, sobre todo cuando estamos hablando de una hipopotasemia severa, ¿ya? Hay que monitorizar a los pacientes con diuréticos, se les tiene que hacer algún control de los niveles de electrolitos cada cierto tiempo. Nunca administrar bolos endovenosos de potasio, pues provocarán una arritmia mortal. Antiguamente se hacía y uno se sentaba, ¿no es cierto?, estaba media hora pasando el bolo, pero en realidad con la tecnología que ha avanzado tanto, ya no necesitamos hacer eso y tener el riesgo de equivocarnos, sino que es más fácil poner una bomba infusora, hacer una solución, digamos, con una carga de potasio más bien importante, que se hacen cargas de potasio con sueritos pequeños, ¿no es cierto?, en 12 horas o en 24 horas, y se administran a través de bomba infusora porque es mucho, mucho, mucho más fácil que administrar un bolo directo, ¿ya? Se va a vigilar la presión arterial y se va a administrar los suplementos orales de potasio si procede como el famoso Slow K, que ahí lo tienen escrito para que lo busquen y lo vayan conociendo desde ya.
Vamos a dejar hasta aquí la parte 3. Vamos a continuar con algunos, en la parte 4, y después viene creo que viene una 5 también. Vamos a ir viendo, digamos, lo que nos queda son exámenes de laboratorio y nos quedan algunos otros desequilibrios de algunos otros iones y cationes que están disueltos en la sangre. Así que nos vemos en la parte 4.